Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en la lección número 5 del mes de enero. Estamos muy contentos por ello porque el mes está pasando y nosotros vamos a poder estudiar más acerca de las lecciones que tenemos para ustedes. Estamos en la lección número 5 y seguimos hablando acerca de la comunidad. Compartimos el amor de Dios en nuestro trato con los demás y vamos a estudiar un visitante nocturno. El versículo dice, un amigo es siempre afectuoso y en tiempo de angustia es como un hermano. Jesús nos ama siempre, por eso nosotros debemos reflejar ese amor para el beneficio de los demás. Vamos a nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la oración. En este momento Jesús nos deja estas enseñanzas sobre la oración para ayudarnos a tomar una conciencia en todo lo que implica y todo lo que aporta la vida a nuestra vida. Hemos estado hablando nosotros de que vamos a ser ciudadanos del reino de Dios allá en el cielo, necesitamos una llave importante en la vida de nosotros, que es la oración. Hace algunas semanas la iglesia organizó los 10 días de oración a nivel del mundo y nuestros niños tienen que haber participado. Si tu iglesia no lo ha participado, tú puedes organizar los 10 días de oración. Durante 10 días seguidos los niños oran, hay un material apropiado para ellos que tú lo puedes conseguir. Ahora, mucho se habla de la oración. La pregunta es que tenemos que hacer a los muchachos es cuántos de ellos oran. Entonces, es una estadística que tú puedes preguntar, tienes 10 alumnos, preguntarles cuántos realmente ellos oran, ¿no? Cuánto ellos deben orar. Entonces, porque la oración es importante en la vida de los niños, pero nuestros niños mayormente están sin la supervisión de los padres. Entonces, durante todo el día, porque los padres tienen dos trabajos o porque los padres dejan encargados a otras personas que los cuiden, pero cualquier sea la situación del niño, el niño tiene que darse un tiempo para orar. La oración es algo personal, hay oración familiar, hay oraciones, tipo de oraciones que vamos a verlo, pero el niño tiene que entender que la oración fue algo que Jesús instituyó, que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿no? Entonces la historia en realidad empieza cuando tú lees Lucas 11 del 1 al 13, que Jesús estando orando, cuando él terminó de orar, porque Jesús era una persona de oración y de acción. Jesús no solamente se dedicaba a orar, Jesús también enseñaba, sanaba, visitaba, caminaba de un lugar a otro. Pero cuando Jesús estaba orando, cuando él terminó de orar, porque era la costumbre, Jesús se levantaba casi a las 3 de la mañana para orar, ¿verdad? Entonces, en una de las reuniones le preguntamos a los niños si alguien se levantaría a las 3 de la mañana a orar. Ellos dijeron que no, que era muy temprano. Pero uno de los discípulos le dice a Jesús que le enseñe a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. O sea que ese discípulo que le dijo a Jesús, enséñanos a orar, como Juan le enseñó, era como diciendo, tú también tienes que enseñarnos a orar, ¿no? Y Jesús le enseñó el Padre Nuestro, que no lo vamos a estudiar en esta lección, pero si tú crees que es necesario, Jesús en la oración del Padre Nuestro le enseña a los discípulos que deben llamar a Dios Padre, ¿no? Padre, un Padre celestial. Y Jesús empieza después del Padre Nuestro. Jesús aquí, Lucas, no fue uno de los discípulos, sino que tomó nota de todo lo que había ocurrido con Jesús, todas las parábolas que Jesús había enseñado, los acontecimientos, preguntó a María, la madre de Jesús, preguntó a muchos de los discípulos. Jesús cuenta una parábola. Dice, supongamos que ustedes tienen un amigo que viene durante la medianoche para decirlos, amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Ahora, nosotros estamos hablando del tiempo, en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús no había supermarkets abiertos las 24 horas, no había Walmart, no había BJ, no había tiendas que abrieran las 24 horas del día. No había overnight, no había overnight que la gente trabaja. Hoy día tú puedes ir a un supermercado a las 2 de la mañana y puedes comprar los alimentos que necesitas.
Si se te aparece tu familia y no tienes que nada en la nevera, tú tomas, llamas a alguien, el Uber te va y te trae la comida que tú quieras, ¿no es cierto? Y entonces tú lo puedes conseguir online. Pero cuando tú cuentas esta historia en el tiempo de Jesús, las cosas eran diferentes. No había neveras, la gente guardaba la comida y cocinaba lo necesario. O sea, nadie podía excederse en hacer 20, 30 panes para la semana como lo hacemos nosotros, porque el pan se ponía duro. Entonces el clima no era apropiado para tener tanta comida, entonces automáticamente se cocinaba lo que se necesitaba. Las casas lo que tenían era agua, quizás, pero no había más. Y dice que es un hombre a la medianoche tocó la puerta del vecino y le dice que si le puede dar por lo menos 3 panes. Cuando se refiere a los panes, no se refieren a los panes normales, se refieren a los pan de pita. Así que era uno de los panes que ellos tenían y entonces le digo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido y no tengo nada que ofrecerle. Claro, era la medianoche, la mejor comida para los judíos era la comida de la tarde, entonces automáticamente ellos estaban ahí y la cocina era muy apropiada, ¿no es cierto? Pero no había que comer. Como te dije, no había nevera, no había Uber que trajera comida, no estaba cerca un Walmart y entonces el hombre lo que hace es pedirle a un vecino. Ahora, nos muestra que era costumbre, era un pedido. Tú le tocas al vecino a la puerta, si le tienes mucha confianza, el vecino te va a prestar. Pero si tu vecino no lo conoces o nunca has dialogado con él, automáticamente no le vas a tocar la puerta porque yo tengo un vecino que es árabe, tengo un vecino que es hindú, un griego, nos conocemos, decimos good morning, pero si alguien viene a mi casa a pedir comida, automáticamente yo sé que a ellos no le voy a pedir. Pero en el tiempo de Jesús la gente, los vecinos se prestaban. A veces las cosas no eran fáciles porque la gente, no toda la gente tenía preparado pan, como te digo yo. Se dice que estuve en Israel, que la gente se preparaba pan para aquellos que eran pastores de ovejas y tenían que salir fuera de la casa, porque preparar la comida a las 6 de la mañana era difícil. Así que ellos posiblemente tenían unos cuantos panecitos ahí para en el caso de que la persona fuera a trabajar, ¿no es cierto? Fuera a trabajar y a las 6, 5 de la mañana y necesitaba llevar algo de comer. Y cuando él estaba tocando la puerta, supuestamente estaba durmiendo. Era la medianoche, estaba todo oscuro, no había luz, ¿no es cierto? Era una época donde no había luz eléctrica. Entonces este vecino le toca la puerta y le dice, levántate, levántate, amigo, préstame 3 panes porque me ha venido una visita y entonces tú tienes que préstame 3 panes porque no tengo que darme. Entonces, desde adentro, el vecino le responde, no molestes. La puerta está cerrada, los niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Era lógico, era medianoche, no había luz eléctrica porque ellos tenían que encender la lamparita con aceite, los niños estaban durmiendo, la puerta eran cerradas, a pesar que posiblemente si era dentro de Jerusalén la puerta estaban cerradas porque cerraban para evitar que entraran los ladrones y se robaron lo que tenían. Así que era un momento donde la persona que estaba levantada le decía, no, no moleste, no toque más la puerta, ¿verdad? Son actitudes normales que suceden. Cuando tú tocas una puerta en una hora inapropiada, automáticamente vas a tener esa respuesta. Entonces, eso era lo que ocurría. Jesús estaba contando una parábola bien extraña, pero era de alguien que estaba pidiendo comida y que le dice, vecino, préstame 3 panes. El otro le dice, mira, no me moleste, estoy con sueño, estoy cansado, he trabajado todo el día. La puerta está cerrada, los niños están acostados, no me puedo levantar para dártelos. Pero el Jesús dijo que el otro hombre insistía, llamando y tocando la puerta, porque sabía que era su amigo. Sabía porque le dijo, eres mi amigo, no le dijo mi vecino, un extraño, señor, ayúdeme. Así que el otro insistía y tocaba la puerta porque pedía comida. Le estaba pidiendo la comida y no era regalada, era prestada. Había que devolver esa comida que se estaba prestando. Había algo que aprender. La gente estaba atenta a lo que Jesús decía, porque esto era algo común en ellos.
No era que algo inventado, eran sucesos que Jesús y todos los discípulos y la gente que lo escuchaba estaban habituados a suceder. Un pariente podía venir de lejos, un amigo, y había que solucionarlo. Entonces Jesús le dijo, yo les digo que si no se levanta y les da, y se las da por ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Jesús dijo que al final el hombre se levantaba de la cama, salía, ¿no es cierto?, porque era su amigo, y para que no lo siga molestando y tocando la puerta hasta las 2 de la mañana, se levantaba y le daba lo que necesitaba. Ahora, cuando Jesús cuenta esa historia, como que todo el mundo quedó así, que era lo que significaba, ¿no? Pero Jesús dijo, pidan, por eso yo les digo, pidan y se les dará. Jesús le dice que uno tiene que pedirle a su Padre en oración y se le va a dar. Busquen y encontrarán. O sea, una persona que busca respuestas, que busca bendiciones, una persona que busca dinero, una persona que busca un trabajo, siempre va a encontrar. O sea, Jesús promete eso. Llamen y se les abrirá. Si tú quieres que Jesús, si tú quieres que Jesús venga a tu casa, que venga a tu vida, Jesús va a abrirte esa posibilidad. Porque quien recibe y quien busca y que encuentra y al que llama, se le abre. O sea, Jesús dijo en otras palabras, tú tienes en la oración una oportunidad de recibir respuestas, en una oportunidad de que lo que tú pidas se te va a dar. Tú vas a encontrar alguien que si tú tienes preguntas, vas a encontrar respuestas. También si tú vas a buscar algo, lo vas a encontrar, ¿no es cierto? Por la fe que uno va teniendo. Ahora, no todo lo que pedimos también se nos va a dar, pero Jesús dio esa posibilidad cuando Jesús enseñó esta parábola acerca de la oración. Entonces tenemos que entender qué es la oración. Los niños siempre responden, los menores siempre responden ellos, que responden que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. De orar es un acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Es conversar con Dios. Cuando uno conversa con los amigos no tiene problema. Es usar palabras adecuadas, palabras correctas. Es realmente importante, ¿no es cierto? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿No? Jesús le oraba, y Jesús le decía en esta parábola, cuando Jesús le dice que el amigo fue y tocó la puerta, es cuando hay cosas inesperadas que suceden. Por ejemplo, en esta parábola vino un amigo, no tenía que darle, entonces recurre a Dios porque recurre, ¿no es cierto?, a pedir algo porque algo aconteció. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que orar no solamente cuando acontece desgracias, sino cuando la visita de un amigo puede ser por alegría, puede ser por felicidad, también puede ser las enfermedades que llegan, en todo suceso que la persona tenga siempre tiene que orar. Así lo mostró Jesús. Entonces nosotros podemos orar en el círculo de la familia, no descuidar la oración privada, porque hay una oración privada que tú haces entre tú y Dios. La oración familiar es cuando se reúne el papá, la mamá, y eso hay que incentivarlo, porque muchos de los hogares, por el estilo de vida de los padres, los niños no ven a sus papás en la noche. El papá llega a 10, 11 de la noche, la mamá llega a las 12 de la noche y los niños ya están acostados, ¿no es cierto? O el papá los acostó y la mamá está trabajando, o la mamá está acostándolos y el papá sigue trabajando. Cualquiera sola, la familia tiene que orar. ¿No es cierto? ¿Por qué debemos orar? Porque la oración es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. Entonces, cuando una persona se descuida, Satanás hace que la vida de la persona sea en tinieblas. ¿No es cierto? Pero la oración sincera nos ponemos en comunicación con Dios. En el camino a Cristo dice que cuando tú oras, el cielo no baja a ti, tú eres llevado hasta la presencia de Dios. Y eso es maravilloso, porque imagínate, todos queremos ver a Dios, pero cuando nosotros oramos a Dios, automáticamente somos elevados hasta su gracia, hasta su trono de gracia, porque nos comunicamos con Dios. Elena de White también dice que el cristiano que ora de rodillas, Satanás tiembla porque sabe que se está comunicando con su Dios. Y eso es importante que debemos considerar. Ahora,
Cuando hicimos los 10 días de oración, descubrimos muchas cosas interesantes. Los niños mayormente no saben orar perfecto como hemos aprendido los adultos. Entonces tenemos que enseñar a los niños que cuando tú oras tienes que darle un tiempo al agradecimiento. Agradecer por las cosas que Dios nos da, eh, la comida, los padres, el hogar, la familia, el alimento, agradecerlo. Por las necesidades, protección, eh, eh, sanar a la abuelita, para conseguir un mejor trabajo, para ser personas más fieles a Dios, para comprender la Biblia. Entonces son oraciones que la oración debe incluir también las necesidades. Luego confesar los pecados durante el día que han hecho, y eso es muy importante. La confesión de los pecados tiene que ser las cosas que hemos hecho que nos han alejado de Dios. La confesión es personal, ¿verdad? Y luego pedir la misericordia de Dios, ¿verdad? Pedir que Dios nos perdone y también pedirlo todo en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que cuando alguien pide en su nombre, vamos nosotros a encontrar respuestas. O sea, cuando Jesús cuenta esta parábola, no se refería a que cuando alguien tiene necesidad de algo, de un pan, hay que pedirle al vecino. No. Jesús se refería a que la necesidad que tenía este hombre de pedir y de recibir y de tener una respuesta para solucionar su problema residía en la oración. Y eso es importante que hay que entenderlo. Todos tenemos tipos de necesidades, ¿verdad? Pero no hay que orar solo por las necesidades, lo que tú necesitas, lo que la familia necesita, lo que la iglesia necesita. Uno tiene que dar agradecimiento, uno tiene que tener confesión, uno tiene que pedir la misericordia y el perdón de Dios. Vean qué interesantes son las historias que nosotros podemos comprender. Ahora, te dije que hay tipos de oraciones. La oración personal, por ejemplo, es aquella oración donde la persona ora en secreto o la personal o secreta. Puede ser larga, 5 horas, 4 horas, como la persona se siente. Se dice que muchos de los grandes predicadores en el pasado y Jesús mismo oraban horas con Dios. Eso depende de la costumbre, no es una regla para todos. Tiene que ser en silencio y en un lugar secreto. Y eso nos habla Mateo 6:6. O sea, tú le puedes decir al niño que tú puedes hablar con Dios donde tú quieras. ¿No es cierto? Yo una vez una mamá me dijo, mi hijo ora en el baño cuando se está bañando. ¿Eso está bien? Y yo digo, mientras el niño esté en comunicación con Dios, cualquier lugar es para la oración. También tenemos las oraciones familiares o en público, ¿no es cierto? Siempre hay que estar bien arreglado. Estas son las que se hacen en la iglesia, en voz clara, se hace en el templo, en el grupo pequeño, en el Zoom, y se ora por alguna necesidad, ¿no es cierto? En esta oración en público no se detallan tus pecados personales, tus pecados son en la oración personal o secreta. Luego está la oración continua o sin cesar, que son las noches de vigilia, es aquella que la gente ora por toda una noche, se repiten cantos, versículos, puede ser en cualquier lugar y se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:17 cuando la iglesia se reúne para orar. Cualquier sea tu tipo de oración, tú tienes que orar a Dios tantas veces tú te sientas confortable. Que dice la Biblia, orar sin cesar siempre. Ahora, el punto es que Jesús dijo que cuando pida se le va a dar respuesta, pero no siempre la respuesta es un sí. Pero Dios contesta de tres formas. Dios contesta a veces con un sí a tu pedido, y eso hay que aclararlo. Pero no es la única respuesta que debe motivarnos a aceptarla. O sea, todos queremos un sí. Yo quiero $1 millón, y Dios te diga sí. Entonces, hay cosas que Dios no te va a dar porque Dios sabe el futuro y Dios sabe que lo que tú le pidas puede ocasionarte una tragedia. Por ejemplo, el Ezequías. Ezequías oró a Dios, le dijo, no me quiero morir, y Dios le dio 15 años más. ¿Y qué pasó? En esos 15 años él tuvo un hijo que fue un desastre para el pueblo de Israel. ¿No es cierto? A veces Dios contesta las oraciones con un sí. Nosotros, por ejemplo, Dios siempre está listo a contestar las oraciones en su tiempo y de una manera perfecta. Por ejemplo, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, él oró para que Dios lo protegiera y Dios dijo sí. Pero en algunos casos Dios dijo no.
Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista. Juan estaba preso y él oraba para que Dios lo liberara y Dios dijo no. Y Juan el Bautista murió decapitado. ¿Por qué Dios permitió eso? No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero sabemos que él fue un ejemplo para los mártires que morían en las cárceles. Recordaban a Juan el Bautista que Dios lo guardó hasta su segunda venida, ¿verdad? Pero, o sea, Dios de a veces dice sí. Hay oraciones que Dios te va a decir sí. Un niño oraba para que la abuelita se sanara y Dios le dijo sí, la abuelita se sanó. Pero hay otros niños que oran por la abuelita y Dios dice no. O sea, la respuesta de Dios, uno tiene que estar contento cualquier sea la respuesta. Si es un sí, está feliz. Si es un no, también. Y si espera un poco, también. O sea, Dios siempre contesta las oraciones. Ahora, recuérdate que Dios sabe lo que es mejor para ti. O sea, Dios no te va a dar algo que lo aleje a la persona, que te aleje a la persona que aleje a la persona de Dios. Ahora Dios a veces dice no. Y esto es lo que menos nosotros queremos. Tú le pides a Dios, yo quiero $1 millón, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero Dios dice no. Y entonces tú tienes que aceptar el no. Tienes que aceptar el no porque realmente algo está pasando. Dios sabe el futuro. En la Biblia encontramos oraciones que Dios dijo no. Por ejemplo, encontramos Pablo. Pablo tenía una enfermedad en los ojos y le pedía a Dios que le quitara y Dios dijo no, no, que te baste la gracia. ¿Por qué era? Porque si Dios le hubiera quitado a Pablo, quizás ese malestar, quizás él hubiera sido un hombre más orgulloso porque él era un hombre que sobresalía. O sea, Dios a veces da defectos a la gente. Dios no quiere sanar a las personas, lo mantiene ahí porque sabe Dios que puede ser un no. O sea, Pablo es un ejemplo que Dios dijo que no, ¿verdad? Él oró y Dios dijo que no. Y automáticamente hay que aceptar, a pesar que Pablo era una persona sobresaliente, era un discípulo de Jesús, había tenido una experiencia con Jesús, Dios le dijo que no a una de sus oraciones cuando le pedía que lo sanara de sus ojos, ¿verdad? Y Dios dijo que no, porque no era fácil para él sentir orgullo cuando sentía que de los ojos le bajaba alguna legaña. Entonces automáticamente él sabía que Dios podía, ¿no es cierto?, contestar sus oraciones. Ahora hay que aceptar un no. ¿No es cierto? Eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo. A veces Abraham también le dijo a Dios, si hubieran 10 justos allí en Sodoma y Gomorra, ¿tú lo castigarías? Y Dios le dijo, no lo castigaría, pero automáticamente no habían 10. Y entonces Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Entonces eso es importante considerar, que la respuesta que Dios te da un no, hay que aceptarlo. ¿No es cierto? Hay que aceptarlo como un no. ¿Verdad? A Dios no lo podemos forzar, acuérdate lo que le pasó a Ezequías, ¿verdad? Que Ezequías, quien no quería morir, y Dios le dio 15 años más de vida y él tuvo un hijo, en esos 15 años un heredero al trono, que realmente fue la desgracia para el pueblo de Dios. Y luego tenemos la respuesta, Dios espera un poco. Dios contesta con espera un poco. O sea, Dios te contesta la oración, pero con un espera un poco, tú tienes que esperar. Y en la Biblia encontramos el caso de Abraham y Sara, que Abraham cuando tenía 100 años y Sara 90, ella tuvo un bebé, imagínate. Y Abraham tuvo que esperarlo un poco, muchísimo, casi 100 años, ¿verdad? Y él disfrutó de ese hijo casi 30 años. Y Sara también, ¿verdad? Cuando Sara ya estaba viejita, pero ella realmente lo tuvo. ¿Verdad? Ella tuvo un hijo y eso es como Dios contesta las oraciones. Dios dice sí, Dios dice no, Dios espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Ahora, es importante que nosotros aprendamos con los niños y los adolescentes que la oración es parte de la vida cristiana. Hay personas, yo por ejemplo, antes cuando estoy cuando me estoy yendo al trabajo, en el bus, yo llamo a mi mamá, le digo, ora por mí. Entonces oramos, mi mamá ora y nosotros nos comunicamos así por oración, ¿no? Y entonces eso siempre es la costumbre que tengo, que mi mamá siempre ora por mí. Son diferentes formas como uno puede conectarse. Yo le llamo a mi mamá por el celular y ella contesta las oraciones. ¿No es cierto? Ella ora por mí y entonces yo voy al trabajo así. Entonces son cosas que la oración debe ser parte del cristiano.
Ahora, no es lo que tú debes dedicarte solo a orar. Tiene que ser orar y acción, orar y acción, orar y acción. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos las oraciones. Esta lección de esta semana es muy interesante porque hemos hablado las semanas pasadas, hemos hablado del reino, pero una de las características para ser parte del reino es que tú tienes que orar. La parte de ti es orar. Y no es porque la iglesia lo dice o porque el pastor, sino porque Jesús lo enseñó. Los discípulos, mientras vivieron en esta tierra, pasaron por diferentes circunstancias. Muchos de ellos tuvieron que iban a pasar persecuciones, muchos de ellos murieron, casi todos fueron asesinados, pero cualquier sea la situación, ellos, la fuerza estaba en que ellos estaban conectados con Dios como un amigo. Y eso es lo que tenemos que considerar. Cuando tú oras a una persona, tú oras a Dios, te estás conectando con Dios y Dios te da las fuerzas que necesitas para diferentes situaciones. Cuando Pablo estaba en la cárcel, Dios lo fortalecía. Cuando Juan estaba en Patmos, en la isla allí, de donde escribió el Apocalipsis, Dios le fortalecía. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando José estaba en el pozo, allí que lo tiraron los hermanos, Dios lo fortalecía. Cuando la niña cautiva estaba en la casa de Naamán, un hombre, un capitán asirio, Dios la fortalecía a través de la oración. O sea, la oración te ayuda a fortalecer y a soportar las pruebas que tienes. Porque por pruebas y dificultades vamos a pasar. Pero cualquier sea la circunstancia, uno tiene que entender que la oración debe ser parte de nuestra vida. Tú puedes orar solo, orar con tu familia, orar con tu clase de escuela sabática, orar en la iglesia, cualquier sea la oración, Dios siempre te va a responder de tres formas. Con un sí, acéptalo, con un no, acéptalo, y con un espera un poco. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Entonces es importante hablar de la oración, es importante practicar. Si tú tienes 20 alumnos en la escuela sabática, los 20 deben orar. No te limites solamente a trabajar con Juan, Julio y Roberto. Los 20 deben saber orar porque son hijos de Dios y necesitan aprender de la oración. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos compartir con los chicos, ¿verdad? Acerca del- del- de la visita inesperada. Y esto es importante. Y es importante porque reflejamos acerca de la oración que hay que pedir, ¿no es cierto? Pídele a Dios tus bendiciones y Dios va a responderlo porque Dios es amor. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.